Habla para ustedes el pastor y apóstol Ramón Sepúlveda desde San Felipe, Yaracuy, Venezuela. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy lindo que he venido viéndolo hace varios días y lo he llamado un buen compañero de viaje. Y tenemos esa base bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y se refiere al día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habían pasado ya varios días, era todo un fin de semana de luchas, de pruebas, y el Señor había muerto de ahí por el viernes, por la noche. Y pensaban el mundo que todo había acabado, que la parte final de la vida de Jesús terminaba ahí, pero no fue así. Al día siguiente del entierro venía el primer día de la semana, que es conocido como el día de las fiestas de las primicias. En ese día, cuando el Señor Jesucristo resucita, hay un doble mensaje, porque son las primicias que Él está dando de su vida eterna ahora por toda la humanidad, y era a la vez la fiesta de las primicias dentro del pueblo hebreo, porque era el inicio de la cosecha del trigo y de la cebada. Esas no eran coincidencias, sino a propósito divino. Entonces, en ese día mismo, que era el día de la resurrección, salen dos caminantes, ya pasada la noche, de Jerusalén, y van caminando una ruta que quizás se les antojó. Iban desde Jerusalén hacia Emaús. Emaús era una comarca pequeña, era una pequeña aldea, pero era muy famosa porque tenía manantiales de aguas dulces, aguas saladas, aguas tibias, y era un pueblo de mucha influencia por esas cosas. Ellos van caminando hacia Emaús. En el camino eran dos amigos, Cleofas y el otro no se menciona el nombre de él, pero van conversando, y la conversación estribaba precisamente de los últimos días de la vida de Jesús, de la forma como las multitudes, y ni tan multitudes, sino más que todo la multitud religiosa, se habían ensañado contra él, y habían decidido por fin, con la colaboración del ambiente religioso en ese momento, fariseos, seduceos, sacerdotes y algunos otros que también nos menciona la Escritura, habían decidido la muerte de Jesús, combinado porque ellos no podían darle muerte con la autoridad del Imperio Romano, que la depositaba en ese momento, que la tenía Poncio Pilato. Y ellos van conversando. Cuando salen de Jerusalén a Emaús, eran 11 kilómetros que había de Jerusalén a Emaús. Ellos van conversando. Era el comienzo de la noche, para amanecer el primer día de la semana, y van conversando, van hablando, y de pronto en la conversación ellos iban tan embebidos, tan emocionados. La conversación era fuerte, a veces parecía que querían agarrarse a golpes, y no se dan cuenta que en ese andar, en ese caminar, hay una persona que se les acerca y comienza a oírles la conversación. Esa conversación va guiándolos a ellos sobre el tema. Él le pregunta: ¿qué es eso que ustedes conversan con tanta emoción? Y les dice: ¿y por qué están tristes? Entonces uno de ellos les contesta: ¿eres tú el único forastero que ha estado en Jerusalén este fin de semana y no sabe lo que ha acontecido? Y este caminante les dice: ¿qué sucedió? Comenzaron entonces a explicarle de Jesús Nazareno. Él era un profeta, poderoso en palabra, en milagros. Y nosotros pensábamos que él era el que iba
a reinar en Israel. Pero ya han pasado casi 3 días y fue muerto y hasta ahora no ha resucitado. Y ellos siguen su caminando. Y en el caminar van diciendo una cosa y otra hasta que llega un momento cuando ya van acercándose a Emaús, ya eran 11 kilómetros de conversación, casi a lo mismo un disco rayado, van conversando continuamente. Él les dice, les interrumpe y le dice, ¿por qué están ustedes conversando de una manera casi ignorante? ¿Por qué ustedes no sabían que era necesario que el Cristo muriera? Entonces él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer las cosas que Dios les había dicho. Y comenzando, dice la palabra de Dios, y comenzando desde Moisés, o sea, desde la Torá, diríamos, desde la Torá, comienzan a decirle las profecías que tenían acerca de la venida de un Mesías, de cómo él vendría a salvar a Israel del peso del imperio, uno de los imperios más malos que ha tenido la historia, el imperio romano. Y ellos pensaban que ese Cristo que iba a resucitar, él era el que iba a librarlos de las manos de ese imperio. Entonces el Señor comienza a conversarles sin saber quién era. Nosotros sabemos, por supuesto, desde hace 2000 años de historia, comienza a hablarles, a platicarles a ellos la necesidad de que el Cristo muriera y resucitara para poderle dar no solamente una vida temporal a un imperio, a un pueblo, a una nación, sino la vida a todo el mundo. Entonces, él comienza a decirles y a explicarles la muerte, la resurrección, todo lo que los profetas habían dicho, habían declarado en las Escrituras. Eso era verdad, solamente que no había llegado el momento del cumplimiento. Dice que llegando a la aldea, ya era de noche. Entonces ellos entraron a su casa donde iba y él hizo como que seguía más adelante. Pero cuando él va siguiendo más adelante, le interrumpen los dos, se le dice, amigo, no siga, por favor. Ellos sabían que los caminos en esa dirección eran peligrosos, había mucho malandro, eso no son nuevos. Entonces le dijeron, quédate con nosotros. Y dice que lo obligaron a entrar a la casa y le decían, quédate con nosotros porque se hace tarde. Me llama la atención esa invitación que ellos le hacen, ¿no? Quédate con nosotros porque se hace tarde. En estos tiempos el mundo está avanzando muy rápidamente. Con las últimas guerras que estamos viendo, vemos que las cosas se van aligerando tanto, ¿no? Y por eso en ese tiempo parecía que era muy temprano, pero cuando ellos le dicen, quédate con nosotros porque se hace tarde. Yo creo que este es un tiempo, mis amados amigos y oyentes y seguidores, que es tiempo de acercársele a este forastero, a este conversador del camino, a este viajero que le vino haciendo compañía a estos dos hombres y decirle, Señor, quédate con nosotros, quédate en mi hogar, quédate en mi vida, porque se hace tarde. El tiempo se va haciendo cada vez más corto y él le dice, quédate con nosotros. Y luego dice que entra al hogar. Ya hay una mesa servida, se supone que había una familia allí, la esposa de ellos, les tienen la comida servida, se sienten para comer. Y entonces cuando él toma el pan, porque ahí comenzó a mostrar su autoridad, porque de un invitado forastero a sentarse en la mesa y a tomar el pan, lo bendijo. Cuando lo bendijo, ellos abrieron los ojos y cuando se dieron cuenta, él desapareció. Cuando desapareció, se dieron cuenta que ellos habían venido caminando por 11 kilómetros, nada menos con el Cristo de la gloria que había sido resucitado. Ahora, emocionados, de una vez creo que dejaron el pan a medio comer y se devuelven para ir a Jerusalén y para llegar a testificar a donde llegan precisamente quizás pasada la medianoche, donde estaban los discípulos todos asustados, hablando, algunos orando. Él llega y se les presenta
y enseguida lo conocen y se hace la gran fiesta de la resurrección. Esa es la gloria y la bendición de la historia de este caminante. Jesucristo es el caminante permanente. Él está con nosotros en todos los lugares. Aquí en Venezuela, que por cierto no le dije, estoy transmitiéndoles desde el canal del Reino. Estamos grabando en el estado de Yaracuy y es para ustedes, para nosotros, una bendición llegar con esta palabra hasta su vida. Que el Señor les bendiga. Y quisiera pedirte ahora, amigo, si vas por carretera o vas por el camino, por montes, que busques como compañero al Señor Jesucristo para que Él te asista durante toda la caminata y llegues con victoria al lugar donde debe llegar. Señor bendito, en estos momentos pongo en tus manos la vida de mis queridos seguidores y oyentes para que tú les ayudes en este tiempo cuando la vida se hace corta. Cuando el tiempo es corto, te inviten a ti, Señor Jesús, para que seas el fiel compañero del camino hasta la eternidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.